Solo ha pasado una semana desde que tuve la primera videollamada con esta familia, con esta mamá de este peque de 2 años y 3 meses que está diciendo poquitas palabras. Y hoy, cuando he ido a mirar nuestro diario de trabajo, la verdad, se me ha puesto la piel de gallina, como siempre me pasa. Cuando veo estas noticias, cuando veo estas cosas que me cuentan las familias que les ha pasado solo en la primera semana de poner en práctica lo hablado, lo trabajado, lo aprendido, pues de verdad me pone súper contenta, porque sé que es así. Y en el diario de trabajo hoy me he encontrado estas palabras de esta madre, que me dice: perdona que no te he escrito nada porque toda la semana que he tenido algún momento libre lo he pasado con mi hijo. También he pasado la información a mi madre y estamos todos poniendo en práctica tus estrategias. Desde entonces el niño habla mucho más, interaccionamos mucho más. El tema de los turnos, es brutal el cambio. Esta semana ha dicho una palabra nueva y también otra palabra nueva, que luego la volvió a decir mientras estaban jugando a una cosa que tenía que ver esta palabra, la volvió a decir. Una cosa importante que esta mamá me dice es que ha dejado el móvil de lado, es decir, no lo tiene con ella cuando está con su hijo, que antes, cuando el niño era más pequeño, sí que lo hacía de no tener el móvil, pero ahora últimamente pues había cogido como esta mala costumbre que tantas tenemos, ¿verdad? De tener el móvil al lado e irlo consultando de tanto en tanto. Ayer estuvieron jugando muchísimo rato sin parar y ahora ya dice hola con mucho más sentido. Que tienen muchas ganas de seguir, de continuar con todo esto. Esto es el método natural del lenguaje. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta estas palabras de una semana? Una mamá que me consultó hace un tiempo porque le preocupaba pues que su hijo de 2 años todavía decía muy poquito, pero dudaba si realmente podíamos hacer algo o era necesario hacer algo. Como siempre digo, siempre se puede hacer algo, porque lo que hacemos con un niño pequeño, lo que tenemos que hacer es proporcionar las condiciones favorables para que su comunicación despegue. Y eso es una cosa natural que deberíamos hacer todas las madres y padres y que en realidad hacemos en general. Pero hay momentos que quizás no sabemos ya tanto cómo hacerlo. Cuando nos preocupamos porque el lenguaje no aparece, pues todavía más necesitamos como una guía, saber que lo estamos haciendo bien o cómo lo podemos hacer mejor, o si hay algo que realmente no estamos haciendo tan bien. Pues todo esto, gracias a una observación profesional, se puede dar esta guía. Y lo único que yo hago es eso, observar. Finalmente tuvimos esta primera videollamada gratuita donde hablamos de todo y vimos que por supuesto podíamos poner en práctica muchísimas cosas. Entonces la madre me mandó unos vídeos de casa, naturales, reales, de ella y papá con el niño en diferentes momentos, momentos de juego, momentos de cuento, momento de comida, saliendo a la calle. Y yo observé todas estas situaciones, me paso horas con cada familia, estuve horas y horas transcribiendo vídeos, viendo la interacción y extrayendo lo que va mejor. Por eso digo, yo no te voy a pasar un listado de pautas, haz esto, o te voy a hablar en general, te voy a hablar concretamente y específicamente de tú y tu hijo o hija y de qué hacer en vuestras situaciones cotidianas y reales. Por ejemplo, esta mamá me comentó un poco la dificultad de encontrar tiempos durante la semana, porque ya lo sé, ya sé que la semana pues pasa y tenemos muchas cosas que hacer, y si el niño va al cole, al salir del cole, pues normalmente vamos a un parque y llegamos a casa que ya es hora de rutinas, de baño. Bueno, con la realidad de esta familia dijimos, ¿dónde podemos encontrar tiempos? Y los encontramos porque se tienen que encontrar. Además, que hay cosas que se hacen también fuera, por ejemplo, en la calle o en esas rutinas de la noche, la rutina del baño, otras rutinas en el momento de la comida. Si sabemos cómo maximizar y potenciar esos momentos también para favorecer el lenguaje de nuestro hijo, pues todos esos momentos son válidos. Y de eso hablamos. Entonces, después de yo evaluar la comunicación, el lenguaje, la interacción real,
pues tuvimos una videollamada, que es esta que decía al principio, hace una semana, de 1 hora larga, para hablar de todo lo que yo había observado y de todo lo que podían ya empezar a ajustar, que se dieran cuenta de las cosas que ya hacían y hacían muy bien y por qué eran importantes, y introducir cosas que quizás no hacían tanto, pero que serían importantes para ver cambios. Y efectivamente, al final de la entrevista también le pregunté a la mamá, por favor, dime tú qué es de todo lo que hemos hablado lo que más te parece que es que sí, que tienes que ponerlo en práctica. Y ella misma hizo un listado que escribimos, y este listado de estas estrategias son las que hoy me dice en estas palabras que lo de la toma de turnos está yendo muy bien, lo de interaccionar, lo de sentarse para mirar cuentos, lo de pasar más ratos, lo de buscar ratos de donde sea, lo de incluso que ahora están horas jugando, en la medida de lo posible. Y de aquí hemos visto un cambio en el niño en la primera semana. Claro que sí, es que es muy importante la manera como nosotros interaccionamos y nos comunicamos con nuestros hijos. Es súper importante y esto marca un cambio importante. Así que con esta familia, esta primera semana, hoy he sabido todo esto a través del diario de trabajo y a continuación les he seguido comentando cosas que sé que les puede ir bien en relación con lo que ya les está yendo bien. Vamos profundizando en temas y con esta familia seguimos semana tras semana, yo siguiéndoles la pista muy de cerca, sabiendo cómo les va y en todo momento ajustando. La mamá me pregunta, ¿podemos hacer más cosas? Y tanto, se puede hacer tanto, pero de momento tienen un montón de recursos ya y de nuevas estrategias, herramientas, condiciones, actividades que hablamos en la videollamada, que da para muchísimo esta videollamada, para seguir, pero que en cualquier momento diremos, venga, vamos a probar ahora esto, y ahora que sale esto, probamos esto. Por eso, las estrategias que yo doy y los consejos y las recomendaciones y todo lo que hablamos es 100% personalizado en cada familia, porque es a través de lo que realmente he visto en vídeos reales de la familia. Por supuesto, hay unas estrategias que siempre se repiten porque son muy, muy favorecedoras y que está estudiado que funcionan y realmente son las que más falta le hace normalmente a las familias, porque yo a lo largo de 20 años de ver familias y de ayudar a las familias a favorecer el lenguaje de sus hijos, especialmente desde hace 15 años que conozco sobre el método natural del lenguaje, sé la importancia que es que los mamás y papás entiendan todo esto, lo pongan en práctica para poder ver cambios. Entonces, dicho todo esto, es por eso que sí que hay estrategias que se repiten siempre, porque lo voy viendo que hay una serie de estrategias que todos los papás y mamás necesitan oír porque son muy importantes, pero no siempre, porque también me encuentro familias que están en otro tipo de interacción y que aquellas estrategias que sirven para muchas familias, justamente para ellas no sirven. Pero bueno, todo esto es hablar en abstracto. Pongo algún ejemplo. Por ejemplo, la mayoría de veces me encuentro que la mamá o el papá hablan demasiado y ahora dirás, ostras, ¿cómo puede ser hablar demasiado? Sí. Hablar demasiado tampoco es favorecedor del lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hablamos demasiado nosotros? Que no dejamos espacio al niño. Entonces, hay una recomendación muy común cuando se habla de cómo estimular el lenguaje del niño, es háblale, háblale, háblale. Y yo no estoy muy de acuerdo. Por supuesto estoy de acuerdo que se tiene que hablar y se tiene que hablar, pero con un equilibrio muy importante. Y ahí está lo que decía esta mamá de lo de los turnos. Es importante que haya un equilibrio de turnos entre tu hijo y tú, una densidad de turno que se llama, que es la cantidad de cosas que dice la mamá en relación o comparación con lo que dice el niño. Así que los turnos son tan importantes como hablar, es decir, hablar sí, pero turnos también, esperar el adulto también, dejar que el niño pueda hablar también. Todas estas cosas son importantes.
Y ya digo que en general estamos en este lado, muchas mamás y muchos papás están en este lado de que les tengo que decir no hables tanto, escucha más, observa más, deja más espacio, deja más tiempo, etc. Pero otra vez estamos en la realidad y la individualidad y me encuentro con familias, menos, pero me encuentro con familias que les he tenido que decir, por favor, habla más. Son mamás, papás, que su estilo comunicativo es más poco comunicativo, son personas que no hablan tanto, que son como más reservadas o más de este tipo, y a este tipo de mamá, papá, les tengo que decir que hablen más. ¿Ves? En este caso tengo que decirles que sí, porque no hay suficiente feedback al niño. Y esos son ejemplos un poco en abstracto, pero totalmente reales, de familias que tengo y he tenido. Pero sobre todo lo que quería hacer hoy es compartir este testimonio de esta familia en una sola semana que ya están rodando en el sentido de saber lo que tienen que hacer, estar seguras de lo que hacen y seguir, y constancia, que es una semana. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy que me hacía mucha ilusión hacer.